Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo. Como les había ofrecido, el día de hoy vamos a continuar la serie de intervenciones sobre los problemas políticos que el Perú está atravesando en estos momentos. Era importante conocer, digamos, la situación del país y el día de hoy ustedes deben haberse enterado, ¿no? Y vamos a empezar, digamos, esta sesión tratando el problema de la muerte del señor Abimael Guzmán, que es un tema recurrente, que es un tema que interesa a los 33 millones de peruanos. ¿Por qué? La situación sería importante para muchos de la clase política, pero es mucho más trascendente, ¿no es cierto?, para el pueblo del Perú. ¿Cuál es la consecuencia de la muerte de Abimael Guzmán? Fíjense, para mí cierra un ciclo político que empezó el año de 1980, cuando se produjo, el inicio, ¿no?, del terrorismo en el Perú. Ustedes se acordarán, el 18 de mayo de 1980, en circunstancias que se producían las elecciones en nuestro país, se produjo un asalto a esa de sufragio que marcó el inicio, ¿no?, de esta guerra terrorista. Ahora, ustedes me dirán por qué es importante. Porque durante estos años el Perú perdió más o menos 30.000 millones de dólares como consecuencia del accionar de estas acciones terroristas. Y en segundo lugar, cerca de 35.000 muertos. Y muchos dicen, ¿no?, que ha sido una situación, digamos, que se compara a los efectos de la guerra con Chile. El Perú estuvo económicamente semi paralizado como consecuencias de estas acciones terroristas. Entonces, eso ha mellado en la vida de los peruanos. Entonces, ese ciclo acabó el 13 de septiembre del año 92, cuando se produjo la captura, pero todavía había el problema, ¿no es cierto? El problema de su permanencia en una cárcel y el juicio que se le hizo y la pena que se le impuso, y que implicaban fundamentalmente, mientras él vivía, muchos tenían el temor, ¿no?, de que se pudieran rehacer estas acciones de terrorismo en el Perú. Pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Desde la captura del año 92 hasta el día de hoy, muchos consideraban que era probable y posible de que estas acciones terroristas pudieran reiniciarse en el Perú. Y ha sido parte de una campaña política, ¿no es cierto?, ofensivas psicosociales, que han más o menos desestabilizado la vida política del Perú. Pero el día de hoy, ese problema para mí está terminado
sea el senderismo como movimiento político, como partido político, como ideología política, como posibilidad de un partido comunista que quisiera llegar al poder, está terminado. Y por una sencilla razón. Ustedes tendrían que más o menos analizar históricamente, ¿no es cierto?, la forma como se originó este problema en el Perú y saber qué tipo de partido era el Partido Comunista Sendero Luminoso. Es un partido sui generis y que implica, con la muerte del líder, la consecuencia va a ser que el partido entre en un proceso de extinción acelerada. Porque los partidos, esto en teoría política se llama partidos caudillos. Partidos caudillos que se estructuran sobre la base del culto a la personalidad, ¿no?, de un líder o de un jefe, de una jefatura política. Esa jefatura política es un mando, digamos, totalitario, excluyente, donde no se admite otro pensamiento, otra idea, otra posición. Son partidos verticales donde la voz que manda, ¿no?, la voz que manda es solamente la del jefe del partido. Y Sendero Luminoso, para que ustedes más o menos tengan una dimensión de lo que es y de lo que fue estructurado a imagen y semejanza de lo que Abimael creía que era un partido político y de una visión, ¿no?, de lo que él consideraba que era la lucha política en el Perú. Fíjense, la historia, la historia se remonta, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener precisión para que puedan distinguir lo que pasó en el Perú. La historia se remonta a 1928. En 1928 se crea el Partido Socialista del Perú por José Carlos Mariátegui. No como Partido Comunista, sino como Partido Socialista, que no estaba afiliado a lo que en esa época se llamaba la Tercera Internacional Comunista, que se creó, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética como consecuencia del triunfo de la Revolución Soviética. Esto hay que tenerlo presente para que ustedes entiendan lo que es la historia del comunismo y no sean engañados. En 1930 recién se funda el Partido Comunista por Eudosio Rabines. Eudosio Rabines, que era un comisario, una suerte de agente, ¿no es cierto?, del comunismo ruso. Y él viene con las consignas, viene con las órdenes que se le dan en Moscú para poder querer generar un partido comunista, ¿no?, que desarrolle en el Perú una revolución violenta con obreros y, sobre todo con obreros y campesinos de forma accesoria, imitando la Revolución de Octubre que había ocurrido en Rusia en 1917. O sea, estoy hablando del momento de inicio de esta ola. Ustedes saben que paralelamente en 1924 se había creado en México el Partido Aprista, o el APRA como movimiento continental. Y su competidor era en el Perú, pero de menor rango era el Partido Comunista. Lo que sucedió que en el Perú no pudo desarrollarse, digamos, el socialismo y el comunismo y la izquierda, porque Mariátegui murió prematuramente. Y no hubo otro líder, otro liderazgo, digamos, que asumiera, digamos, el rol de conducción de la izquierda en el Perú, y por eso se explica, ¿no?, el atraso, la división, la escisión permanente, ¿no es cierto?, de esta izquierda hasta nuestros días. Fíjense, dos fechas fundamentales, 1928, 1924, primero se crea el APRA en México, 1928, ¿no es cierto?, el Partido Socialista, muere Mariátegui, 1930, bajo las órdenes de la Tercera Internacional Comunista se crea el Partido Comunista en el Perú, bajo el mando de Eudosio Rabines. El partido no tuvo mayor presencia política, porque el espacio fue ocupado
desde el año 30 más o menos hasta el año 56, ¿no? Hasta el año 56, en plena dictadura de Odría, por el partido aprista. Ustedes saben que el partido aprista surgió la vida política, el año 30-31 vino su candidato allá a la Torre. En esa época, el APRA, usted, acá tengo los documentos, se los puedo leer, no tengo ningún problema, de lo que el comercio decía, ¿no es cierto?, de lo que era, digamos, el partido aprista y lo que era allá a la Torre. Decía, ¿no?, que el APRA era un partido comunista, un partido terrorista, de asesinos, etc., etc. Y por eso que el comunismo en el Perú no pudo, digamos, tener mayor eh, expansión, porque el espacio político fue ocupado por el partido aprista, ¿no?, hasta el año 56. Esa es una fecha clave porque desde el año 50 hasta el 56, en que gobierna, digamos, Odría de manera dictatorial, es que empiezan a rebrotar, digamos, a crecer las células del Partido Comunista, que se había creado el año 30. Recién, en el año 56, y ahí aparecen, miren, casi paradójicamente, aparecen tres grandes personajes en la historia del Perú, ¿no? Aparece Vargas Llosa, aparece en Lima, en San Marcos, aparece Abimael Guzmán, son casi contemporáneos, ¿no? En Arequipa, en la Universidad de San Agustín, y los dos estudiaban Derecho, Letras y Derecho. Vargas Llosa, Abimael Guzmán y Héctor Béjar. Héctor Béjar en Lima, en San Marcos. Y también el papá de los Humalas, ¿no? El señor Isaac Humala. Isaac Humala, que era miembro del Partido Comunista acá en Lima, San Marcos, y que era una de las personas que manejaba las células de adoctrinamiento, digamos, de los jóvenes, ¿no es cierto?, de la juventud comunista. O sea, son cuatro personajes fundamentales en la vida de la izquierda que a ustedes les puede más o menos llevar a entender, ¿no es cierto?, de qué cosa era, de qué cosa fue, qué cosa significó Abimael Guzmán. Entonces, estamos en el año 56, ¿no?, que es crucial, porque hasta el 54 la Unión Soviética se había mantenido firme, se había mantenido férrea con Stalin, habían ganado una guerra mundial a los alemanes, y el comunismo en el mundo está manejado, digitado por la Tercera Internacional. Cuando muere Stalin se plantea el problema de la sucesión y gana, digamos, esa guerra interna, esa guerra política interna en el Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev. Nikita Khrushchev asume el secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética, y ahí se produce la gran decisión que va a tener consecuencias en el Perú. ¿Por qué? Porque Khrushchev, digamos, en una conferencia, en una famosa conferencia, él expone los crímenes que había cometido Stalin durante su gobierno de cerca de 30 años en Rusia. Y lo que pensaba Khrushchev, ¿no es cierto?, era revisar todas las teorías que había implementado Stalin. Entonces, Khrushchev, digamos, implanta lo que se llama el revisionismo, ¿no es cierto?, y que le genera, digamos, un conflicto interno a nivel del comunismo mundial. Y acá aparece la gran escisión, ¿no? Los partidos comunistas en el mundo, a raíz de la doctrina, digamos, revisionista de Khrushchev, se parten en el año de 1962 en dos alas, ¿ya? El ala que es llamada prosoviética, que dependía de Moscú, y el ala pequinesa, ¿no es cierto?, que dependía de China. Ustedes me dirán, ¿por qué es importante eso? Porque esto es el nacimiento, este es el origen de Sendero Luminoso. En el año 62, a nivel mundial, los partidos comunistas en todo el mundo se fraccionan en dos grupos, en dos bandos. O sea, aparecen dos partidos comunistas por cada país.
El Partido Comunista de la influencia de Moscú, de Rusia, y el Partido Comunista pequinés de la influencia china. Y acá China tiene mucha responsabilidad, ¿no? En Sendero Luminoso y lo que nos causó Sendero Luminoso. Yo creo que al menos debería resarcirnos a todos los peruanos, porque fueron los chinos, el Partido Comunista Chino, el que le lavó el cerebro a Guzmán, el que originó esa doctrina, digamos, terrorista, digamos, que ha causado los males que ustedes conocen. Entonces, mira, el 62 y el año 64 en el Perú se parte, digamos, en dos el comunismo. Que aparece un partido comunista moscovita, que es el que hasta ahora existe, que edita un periódico que se llama Unidad, y cuyo secretario general el día de hoy es el ministro de la producción, que es un psicólogo. Ese es el secretario del Partido Comunista Peruano, del ala prosoviética. Bueno, ya no existe el ala, ya no existe la Unión Soviética, pero tiene ese origen. Y el Partido Comunista Pequinés Pro-Chino se divide, ¿no es cierto?, en el año 64 en lo que se llama el Partido Comunista Bandera Roja y el Partido Comunista de la Fracción Roja, donde aparece como líder Abimael Guzmán. Ese es el punto de partida, el año 64. Y la tercera ala era la Juventud Comunista no pequinesa, que tiene como origen a Patria Roja. Ya, ese es el punto de inicio, ¿no es cierto?, del comunismo en este siglo. O sea, el 64, el primer fraccionamiento es entre el Partido Comunista Moscovita, con Jorge del Prado en esa época, que era su secretario general eterno durante más de 30 años, y el Partido Comunista Prochino, pequinés, que a su vez se fracciona en tres grupos. Bandera Roja, que era un grupo, digamos, que estaba sentado en Lima. La Fracción Roja, que era la fracción que dirigía Abimael Guzmán y que tenía como base de operaciones la Universidad de Huamanga. Bandera Roja, Paredes nunca tuvo el manejo de San Marcos. Y Patria Roja, que también era parte del partido pequinés, pero que estaba conformado fundamentalmente por la juventud comunista, ¿ya? Era un partido que criticaba, que negaba, digamos, la dirección de la gente de Bandera Roja, que tenía como jefe, digamos, a Saturnino Paredes. Entonces, esa es la historia, el inicio. Y ustedes me dirán, ¿por qué estos tres grupos que forman el ala pequinesa, qué cosa es lo que lo caracterizaba? Ustedes pueden darse cuenta acá. Tienen ustedes acá el nacimiento, 28, María Tei, el 30, el año 30, Partido Comunista se funda con Odesio Rabines, el 56, los comunistas se reorganizan y aparecen en las universidades, sobre todo en las universidades de San Agustín de Arequipa, en San Marcos, ¿no? Tienen ustedes a Vargas Llosa, que militó, digamos, en ese Partido Comunista. Tienen a Abimael Guzmán, que militó en Arequipa, en la Universidad San Agustín. Tienen a Héctor Béjar, tienen a Isaac Humala. Béjar en San Marcos, Isaac Humala en San Marcos. El año 62 se produce la ruptura, ¿no? La pelea es entre los revisionistas y los que se consideran los marxistas ortodoxos. Entonces, esto se fracciona, ¿no? Este comunismo se fracciona en dos, el ala moscovita o rusa y el ala pequinesa. Y a su vez, el ala pequinesa se fracciona en tres. En el ala pequinesa tienen bandera roja, tienen una fracción roja y tienen patria roja.
Patria Roja forma parte, ¿no es cierto?, de Juntos por el Perú. ¿Ya? Pero ¿qué los unificaba a ellos? Inicialmente lo que los unificaba a ellos era su concepción, digamos, de la sociedad peruana y de la revolución, cómo se debería hacer la revolución. Ellos, los revisionistas moscovitas, consideraban que acá la salida era electoral, que no debía haber una revolución violenta. Y los maoístas consideraban, siguiendo la línea de Mao, que la revolución tenía que hacerse del campo a la ciudad. Y para eso tenían que hacerse bases de apoyo en la sierra, y la fuerza principal de la revolución iban a ser los campesinos. Eso era en el plano declarativo, ¿no? Entonces, esto es importante, de estas tres fracciones, la única fracción que se militariza es la fracción de Abimael Guzmán. Y Abimael Guzmán, ¿no es cierto?, se rompe con las otras tres fracciones de bandera roja y funda, ¿no?, Sendero Luminoso, el año de 1969-1970. O sea, la fracción roja que manejaba Abimael se convierte en el año 69 en Sendero Luminoso. Ya, ese es el punto de partida de Sendero Luminoso, 69. Y Guzmán, porque Guzmán es el teórico, el de la idea que planifica todo esto, él no hace el trabajo de campo, ¿ya? Él no desarrolla, digamos, como dicen ustedes, él no se corre la cancha, ¿no es cierto? La organización la tiene a cargo, digamos, su esposa, ¿no?, la camarada Nora. Ella es la que visita, frecuenta, se moviliza, digamos, a nivel de las comunidades campesinas, ¿no? Y Guzmán se encarga, digamos, de copar, de tomar, de capturar la Universidad de Huamanga. O sea, la Universidad de Huamanga, desde el año 63 más o menos, hasta el año 74, estuvo dirigida, estuvo copada, estuvo monitoreada por Guzmán. Guzmán era el poder en la universidad, tenía mucho más poder que el rector, era el director de bienestar universitario, que era un cargo clave, ¿no? Fíjense, si Guzmán no hubiese tenido ese cargo, me parece que hubiese sido imposible que hubiese organizado a Sendero, porque a través de esa dirección, él contrataba a los profesores nuevos de la universidad, él promovía a los estudiantes que se iban a titular, y sobre todo, ¿no?, manejaba los colegios de aplicación. Los colegios de aplicación, digamos, de esa universidad, donde habían jóvenes pues, de 14, 15 años, ¿no?, que eran fáciles de adoctrinar. Entonces, para mí, ¿no?, y para otros estudiosos, la idea de Guzmán, ¿no es cierto?, de capturar la universidad fue fundamental para su proyecto político. Porque él estaba en Arequipa, ¿no es cierto? Y acá es azar eso es el destino, ¿eh? Fíjense, Guzmán lo que aspiraba hasta el año 53, cuando estuve en la Universidad de San Agustín, era ser un profesor de universidad, o sea, quedarse en Arequipa y tener un cargo ahí burocrático, ¿no? Quería ser jefe de la biblioteca de la universidad, o sea, quería ser un bibliotecario, pero en la Universidad de Arequipa él fue captado, ¿no?, por otros comunistas ortodoxos que eran militantes, dirigentes, y eso fue la primera oportunidad, digamos, en la cual Guzmán logra contactarse con la teoría marxista, ¿no?, con la teoría ortodoxa. Esto es fundamental. En te estoy hablando del año 53, 54, él no tenía la idea, digamos, de hacer un movimiento político en el Perú. Es captado, le lavan el cerebro
le introducen las ideas marxistas ortodoxas todavía, porque en esa época él no conocía el maoísmo, y logran convencerlo, ¿no es cierto?, para que se adhiera a una célula en esa universidad. Continúa su vida estudiantil, termina su carrera, digamos, como abogado el año 60, más o menos tenía 27, 28 años de edad. Y comienza, digamos, a desarrollar la jefatura de prácticas, a hacer lo que hace un profesor, digamos, eventual en la Universidad de Arequipa. Pero fíjense cómo es el destino, ¿no? En esa época se da una nueva ley universitaria, la 13117, y se dispone, ¿no?, la reapertura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que había estado cerrada. O sea, la reapertura de esa universidad, ¿no?, que no funcionaba. Entonces, evidentemente se trataba de una universidad que iba a iniciar funciones, necesitaba profesores. Entonces, las autoridades de Huamanga ofician, ¿no?, a diferentes universidades del país, a San Marcos, a la Universidad de Arequipa, para ver si tenían algunos profesores que pudieran ellos derivarlos a Huamanga. Y ese es el contacto que tiene, digamos, Humán, el 62. El 62 se traslada de Arequipa, de la San Agustín, se traslada a Huamanga, pero ya militando en el Partido Comunista. Todavía no era maoísta, era un miembro militante del Partido Comunista peruano, si podríamos decirle en esa época todavía prosoviético. Se traslada a Huamanga y como tenía una recomendación, ¿no es cierto?, del rector de esa universidad de San Agustín y de las autoridades, logra ocupar posiciones fundamentales, ¿no es cierto?, en el ámbito académico. Se le da la cátedra de filosofía y ahí, en Huamanga, es que sus convicciones marxistas, digamos, se consolidan. Tiene el apoyo del rector de esa época, era el doctor Morote. Fíjese que esto es importante. Él todavía el maoísmo no lo conocía. Marxismo sí, leninismo sí. Entonces, en Huamanga, él se da cuenta, ¿no es cierto?, que no había un partido comunista, un comité regional, digamos, organizado. Que los comunistas ahí en Ayacucho, en Huamanga, eran libres pensadores, no eran gente de militancia, porque ustedes saben, en el comunismo, como en todo partido político, en el PPC, en el partido aprista, ¿no?, los militantes tienen que pertenecer a células o agrupaciones, y a través de la cual bajan las directivas del Comité Ejecutivo Nacional sobre las políticas que se tienen que hacer, ¿no? En todo partido, eso es normal. Él se da cuenta que en Ayacucho, Huamanga, el Partido Comunista no tenía organización. Y él es el que crea, ¿no es cierto?, el Comité Regional José Carlos Mariátegui. Estoy hablando del año 62, 63. Se organiza, digamos, al comunismo, digamos, a través del Comité Regional José Carlos Mariátegui para hacer crecer la militancia en esa zona. Entonces, el haber organizado el Comité Regional le da derecho a él a tener un asiento, digamos, en el Comité Nacional que funciona en Lima. Entonces, él, al igual que otros comités regionales del Partido Comunista, es invitado a Lima, y en la cuarta conferencia nacional del Partido Comunista es donde se produce la gran ruptura. Ya ahí, Abimael ya había leído, ¿no es cierto?, algunas obras de Mao Zedong. Ya se había empapado, ¿no es cierto?, del conflicto que había a nivel mundial del comunismo entre las dos alas, ¿no?, el ala prosoviética y el ala pro-china. Entonces él tiene que tomar partido, ¿ya?, entre esas dos alas. Entonces él decide irse al ala pro-china. Pero todavía él no tenía una concepción de la guerra
del campo a la ciudad, todavía eso, ¿no? Era un militante más, ¿no es cierto?, que tenía, digamos, la concepción marxista ortodoxa tradicional. Y el pertenecer al comité ampliado del Partido Comunista acá en Lima, digamos, a él le da conexiones con el exterior. Entonces, un comunista en el año 64 tenía dos posibilidades, ¿no? O ser adoctrinado en Moscú, ¿no? O ser adoctrinado, digamos, en Pekín. Los partidos comunistas de esos países pagaban, financiaban todo el viaje, la estadía. Entonces, ahí es captado Abimael Guzmán y es su primer viaje, digamos, a China, a Pekín, donde, bueno, pues le daban totalmente cerebro, ¿no? Y él pasa a ser un fervoroso, un radical, digamos, cuando regresa a Lima viene transformado y viene con la visión, ¿no es cierto?, de repetir, ¿no?, de repetir la experiencia maoísta, ¿no es cierto?, o sea, la guerra del campo a la ciudad que Mao Zedong había desarrollado en China, desde 1920 hasta 1949, es decir, la guerra, lo que llaman ellos, la guerra revolucionaria prolongada del campo a la ciudad bajo la jefatura de Mao Zedong. Eso está, digamos, detallado. Yo en una ocasión les mostré la obra. Perdón, un momentito. Tengo la obra por acá. Acá está. Miren, son, son 12 volúmenes, ¿no? Pero este es el volumen más importante, ¿no es cierto? Porque acá están las estrategias, ¿no es cierto? Las estrategias de la guerra revolucionaria del campo a la ciudad. Los otros 12 volúmenes se refieren a la guerra política, pero acá están las estrategias militares, ¿no? El tipo del ejército guerrillero, el tipo de estrategia que tienen que desarrollarse. Pero esas son las estrategias que aplicó, digamos, Mao Zedong en China, que no se podían trasplantar mecánicamente al Perú. Y ese fue el gran error, ¿no?, que cometió, digamos, Abimael Guzmán, al querer trasplantar una experiencia china irrepetible, que no se puede repetir en otro país, y la calcó, digamos, para aplicarla al Perú. Entonces, ustedes pueden entender claramente que el año 64 es que se produce la conversión ideológica, se convierte en un radical maoísta y copia hasta la fraseología, ¿no?, que existía. Y justamente en su segundo viaje se produce, digamos, la gran revolución cultural, donde el ala radical de los maoístas, digamos, empieza la persecución de todo lo que ellos consideraban aburguesamiento y la pérdida, ¿no es cierto?, del carácter revolucionario de la revolución china, valga la redundancia, porque el Partido Comunista bajo Mao Zedong consideraba que el partido se estaba desviando, y con la consigna, ¿no?, mire, fíjese la consigna que se mandó, ¿no? Dice que se abran 100 flores, ¿no?, que compitan 100 escuelas de pensamiento. Esa fue la consigna, ¿no es cierto?, que lanzó el Comité Central del Partido Comunista, ¿no es cierto?, y muchos ingenuos, muchos opositores a Mao Zedong, pensaban que se estaba produciendo una apertura, ¿no?, una perestroika, como sucedió en la Unión Soviética, ¿no? O sea, Mao Zedong está abriendo el abanico de la política china para que todos pudieran escribir libremente sus ideas, pudieran desarrollar una oposición en China, pudieran formar partidos alternos, etc, etc. Pero esa estrategia fue usada para poder identificar a todos aquellos que eran opositores a la línea maoísta.
Entonces, eso es fundamental porque luego de eso, identificados, Mao Zedong los barrió, pues. Es un ajuste de cuenta, cuchillos largos, digamos, otra noche los cuchillos largos y liquidó a la oposición. Entonces, toda esa conceptualización, ¿no es cierto?, de la política china fue acogida, digamos, dogmáticamente por Abimael. La idea del gran timonel, del jefe, digamos, de la revolución, que no se equivoca, de que es omnímodo, que la línea política que traza él es indiscutible, nadie puede ponerla en cuestionamiento, ¿no? Estamos hablando ya del año 67-68. Todavía no había pensamiento Gonzalo, ¿no? En esa época, Abimael tenía el seudónimo, ¿no es cierto?, del camarada Álvaro. Y así se presentaba en todas las reuniones y algunas veces que iba a algunas universidades. Todavía no era Gonzalo. O sea, era un dirigente importante en el comité regional José Carlos Marete de Ayacucho y que había logrado separarse, ¿no?, del ala revisionista del Partido Comunista Peruano, y él tenía la línea originaria y era apoyado, digamos, por los chinos. Entonces, el 68, el 69, él logra, digamos, capturar la Universidad de Huamanga y comenzó a adoctrinar, comenzó, digamos, por centenares de estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, digamos, a desarrollar el proselitismo político, cosa que no pudo hacer Patria Roja. Patria Roja con Ludovico y todos sus dirigentes jamás pudieron controlar ninguna universidad. Era la Juventud Comunista que partió, rompió también con Sendero y con Bandera Roja, pero no tuvo esa posibilidad. La única posibilidad que tuvo Patria Roja era manejar la Federación de Estudiantes del Perú y manejar el SUTEP. Entonces, eso es importante para que vean el problema que hay con el CONAR y con el SUTEP actualmente. Entonces, 69, 70, ya Gonzalo, digamos, o perdón, Guzmán, ¿no?, decide, digamos, él es el que desarrolla toda la concepción, toma la decisión de que en el Perú debería hacerse una revolución, digamos, armada, violenta, ¿no es cierto?, terrorista, del campo a la ciudad. Y era lógico, ¿no? Él estaba en plena sierra del Perú, estaba en Ayacucho, era su foco su núcleo, ¿no? Sus cuadros estaban en la zona de sierra, no estaban en una fábrica en Lima, porque su concepción hubiese sido diferente si hubiese sido, por ejemplo, ¿no es cierto?, como alguna vez quisieron hacer, ¿no?, tomar una universidad, ¿no?, la Universidad de San Martín de Porres o la Universidad Nacional del Callao o la UNI, y a partir de ahí desarrollar toda una estrategia. Pero ellos jamás pudieron hacer eso, o sea, se concentraron en Huamanga, en Ayacucho. Entonces, 70, 75 cae el gobierno de Velasco, ya no hay posibilidad de reformas. Entonces, el 75 toma la decisión de iniciar la guerra terrorista en el Perú. 75, porque él consideraba que mientras Velasco estuviera en el poder, la población podía ser engañada por un gobierno que consideraba que podía hacer reformas en el Perú. Pero cuando cae Velasco y sube Morales Bermúdez, dice, no, acá la situación, lo que ellos llaman, ¿no?, condiciones objetivas y subjetivas están dadas. Entonces, el 75 toma la decisión él, porque su comité central está sometido a él. Entonces, el 75 toma la decisión y ahí ya aparece, ¿no es cierto?, toda la parafernalia, ¿no es cierto?, de él se autodenomina, ¿no?, el pensamiento Gonzalo, o sea, la cuarta espada. La cuarta espada de la revolución, no solamente peruana, fíjense, es el culto a la personalidad, la melagonía. ¿Qué cosa es cuarta espada? En el marxismo ortodoxo, la primera espada es Marx. La segunda espada es Federico Engels. La tercera espada es Lenin. Eso es lo que se acepta a nivel mundial, ¿no?, al menos por los marxistas-leninistas. Mao Zedong vendría a ser la cuarta espada, pero una cuarta espada que no es aceptada por los leninistas.
¿no? Y a eso se agrega, ¿no es cierto? El pensamiento Gonzalo, o sea, sería el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. ¿Por qué pensamiento Gonzalo? Porque suprimen a Engels y sería solamente Marx, primera espada, segunda espada, Lenin, tercera espada, Mao Zedong, y cuarta espada sería el pensamiento Gonzalo. O sea, él se estaba, digamos, nivelando, ¿no es cierto? Se estaba igualando, digamos, a los fundadores del marxismo internacional. Para que vean hasta dónde llega, digamos, o llegaba, digamos, su megalomanía, ¿no? Su narcisismo, ¿no? Su egolatría, ¿no? De considerarse, digamos, un político, un pensador de la talla de Mao Zedong, de Marx, ¿no? De Lenin. Cuando evidentemente cualquiera, ¿no? Que conoce algo de marxismo, sabe que Marx ha sido un teórico y un práctico político, ¿no? Él escribe todas las obras que ustedes conocen, que son más de 60 obras, sobre todo el Capital, y Lenin desarrolla, digamos, lleva a la práctica una revolución efectiva, toma el poder, digamos, en la Unión Soviética en el año 17, también es un teórico, marxista, ¿no es cierto?, radical, y el tercero, Mao Zedong, también es un teórico del marxismo, digamos, y desarrolla una guerra campesina del campo a la ciudad con éxito, toma el poder en el año 49. Aymael se cree, ¿no? Y vende la idea, ¿no es cierto?, a toda su militancia de que él es la continuación del marxismo, leninismo, maoísmo, y que el pensamiento Gonzalo vendría a ser la concreción, ¿no es cierto?, teórica y política práctica del marxismo a las condiciones del Perú y América Latina. Pero evidentemente, pues, ¿no? Los que conocen de política saben perfectamente bien que teóricamente Guzmán no tiene la talla teórica, ¿no? Yo acá tengo las dos tesis que él ha escrito, ¿no? Una sobre la teoría del espacio en Kant, que la sustentó para ser bachiller en filosofía, y la segunda sobre el Estado democrático burgués, para ser bachiller en derecho. O sea, son dos tesis que tienen 101 páginas más o menos el promedio, pero que no tienen pues el nivel teórico ni es un aporte, ¿no?, diferente, ¿no es cierto?, a lo que podría llamarse el desarrollo del marxismo, ¿no? De ahí no se le conoce otra obra teórica, ¿no es cierto? Pero le vende la idea a ellos de que a su militancia de que el pensamiento Gonzalo es el pensamiento, es la línea correcta directriz de la revolución peruana y de la revolución en América Latina y en el mundo, en las condiciones actuales. Entonces, el año 80, ya como pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto?, pasa lo que ustedes desarrollan, el partido se genera, digamos, se estructura, se organiza en función de lo que él cree que debe ser la revolución. Un partido clandestino, un partido de cuadros, un partido que tiene como base no a los obreros, ¿no?, ni a los campesinos. El partido Sendero Luminoso es un partido fundamentalmente de profesores universitarios y de estudiantes de universidad y de estudiantes de colegio. Ya, eso tengan claridad. Si hablamos marxistamente, el Partido Comunista tiene que ser estructurado sobre la base de la clase obrera, o sea, el proletariado es la clase dirigente ahí. No, el Partido Sendero Luminoso no era eso. Por eso ustedes ven, ¿no? Ustedes ven que los mandos dirigenciales de Sendero Luminoso eran profesores, ¿no? Y de ahí viene el asunto del CONARE, del FENATEC, que acaban de reconocer el Ministerio de Trabajo, y la presencia del Ministro de Trabajo ahí es Iber Maraví, ¿no? Eso no es casual. ¿Por qué? Porque ellos saben, ¿no es cierto?, que para desarrollar cualquier organización, cualquier tipo de movimiento político, lo fundamental es la captura de la mente, de las cabezas, de los cerebros, sobre todo los estudiantes. Estudiantes secundarias, estudiantes de universidad.
Sendero fue ese. Sendero desplegó, ¿no?, los cuadros de la ciudad, de la Universidad de Huamanga, lo desplegó hacia las comunidades campesinas. O sea, obligaban en muchos casos, digamos, a campesinos a que se plieguen a estos grupos terroristas, secuestraban o captaban a los hijos de ellos, se los llevaban para adoctrinarlos y que participen también en actos terroristas. O sea, no era un movimiento de masas, ¿no es cierto? Movimiento de masas fue lo que pasó en la Unión Soviética en primeramente en febrero del año 17, cuando se produjo la primera revolución rusa, donde se movieron obreros de las fábricas, trabajadores, ¿no es cierto?, soldados y campesinos. El movimiento de masas fue en octubre del 17, cuando Lenin condujo, ¿no?, a la revolución a los trabajadores de las fábricas, a los soldados. Acá no, acá fue una estrategia diferente. El 80, entonces, se desarrollaron las acciones que ustedes conocen hasta el año 92. Como era un partido, digamos, que tenía como eje fundamental, digamos, la personalidad, el mando, ¿no es cierto?, de Ismael Guzmán, no había una posibilidad alterna, ¿no?, una dirección colegiada, como existía, por ejemplo, en el Partido Comunista Soviético, ¿no?, donde Lenin era el factor dirigencial, el más importante, pero al costado tenía, digamos, a todo un Estado Mayor, ¿no? Tenía a Trotsky, tenía a Stalin, tenía a Kamenev, Zinoviev y todo su Estado Mayor. Era una concepción diferente, ¿no es cierto?, la de Lenin, por ejemplo, idénticamente la demás respecto a lo que estructuró a Ismael Guzmán. Entonces, si el partido está estructurado como partido caudillo, no como un partido de masas, si el partido depende de lo que diga el jefe de ese partido, si el partido, digamos, se mueve solamente a las consignas, a las órdenes que dé, digamos, la máxima jefatura, que es Ismael Guzmán, evidentemente, ¿no?, una vez capturado la cabeza, todo el cuerpo, digamos, se tenía que descomponer. Es una estrategia de la CIA conocida, ¿no es cierto? Eso lo usaron en Argelia, ¿no es cierto?, para poder destruir, digamos, un movimiento también ahí terrorista, ¿no? Cortaron a la cabeza y el cuerpo. Entonces ellos sabían, ¿no es cierto?, que lo fundamental, digamos, en la lucha contra terroristas acá en el Perú era la captura de Abimael, porque no tenía Estado Mayor, tenía solamente como una concepción china era un mandarín, ¿no es cierto?, sobre el cual no podía haber, digamos, ningún tipo de oposición. No se admite oposición en ese tipo de partidos, y si se oponen son liquidados, física y políticamente. Y la cosa se agravó cuando falleció, digamos, la esposa de Abimael Guzmán, ¿no?, que era esa mujer era la que comandaba, dirigía, digamos, a las huestes terroristas, digamos, en el campo, ¿no?, la que desarrollaba las acciones, no movía, ¿no es cierto?, ese liderazgo de la mujer, digamos, que luego Abimael no pudo, digamos, reemplazarlo, ¿no? Porque además esta señora, Augusta de la Torre, conocía el quechua, era oriunda de la zona, ¿no? Sabía todo, digamos, la idiosincrasia de sus paisanos. Y para Guzmán, pues era como cortarle un brazo. Su muerte fue catastrófica, ¿no? No solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista de la estrategia militar, ¿no es cierto? Ya no tenía, digamos, una organizadora, un cuadro que jefaturara, digamos, el aparato militar en, en Ayacucho. Y por eso no era casual cuando decaen las acciones en la sierra, digamos, que Guzmán se traslade, digamos, a Lima, y en Lima comience, digamos, a aumentar, ¿no es cierto?, las acciones terroristas.
Y esto fue lo terminante, ¿no es cierto? Porque en la estrategia político-militar se sabe, ¿no es cierto? Defiende todo lo que tu enemigo ataca. Ataca todo lo que tu enemigo defiende. Es un axioma fundamental. El hecho de que la acción terrorista se concentre en Lima y que haya decaído, digamos, las acciones en el campo, denotaba, ¿no es cierto?, que la estrategia de Guzmán era equivocada, era errónea. ¿Por qué? Porque la estrategia de ellos, siguiendo la estrategia maoísta, era desarrollar la guerra terrorista en el campo, crear base de apoyo, de la base de apoyo de la sierra, del campo, cercar las ciudades y luego en un asalto final tomar las ciudades. O sea, el ejército guerrillero del campo tomaba la ciudad. En Ayacucho no se produjo eso. Y el terrorismo estuvo focalizado fundamentalmente en Ayacucho, en esa región, en ese departamento. No hubo mayor acción en Cajamarca, en Huaraz, en Huancavelica, en Junín, en Puno, en Arequipa. No hubo. Todo se focalizó. Entonces los servicios de inteligencia ya detectaron, ¿no es cierto?, la presencia de Ismael en Lima. Y el problema era solamente capturarlo. Ellos sabían si capturaban a Ismael, todo el accionar de Sendero iba casi a caer a cero. Y eso fue lo que pasó, pues el 13 de septiembre del año 92, ¿no? Ismael es detenido sin mayor, sin mayor oposición, porque algunos dirían, ¿no? Si Ismael ha mandado a matar a tanta gente, ha dirigido, digamos, acciones terroristas, ha ordenado, lo mínimo es pues que se defienda, ¿no? Y que haga frente a la incursión de los policías, ¿no? Pero ustedes vieron en el video, ¿no? Cayó, digamos, sin luchar. Entonces, ya en ese día, ya políticamente, se había producido no solamente la detención de Ismael, ¿no? Lo más importante es que se había quebrado al partido Sendero Luminoso. Tercero, que se había cortado la cabeza de la organización y sin el cerebro, sin la máquina pensante en esa maquinaria de guerra política, era imposible que Sendero pudiera subsistir. Entonces, ¿qué pasó? Lo más importante fue la capitulación política. Ismael capituló, ¿no? Y lanzó la estrategia del acuerdo de paz. O sea, de ser un grupo terrorista violento que desataba acciones con coche bombas y explosivos, ¿no? Llamó, digamos, a un acuerdo de paz. Es decir, que Sendero quería, digamos, llegar a una suerte de acuerdo que le permitiera a él tener condiciones mucho más favorables en la cárcel. O sea, al capitular, al no tener estrategia ya con la que pues, se podía dirigir el grupo Sendero, era obvio, ¿no es cierto?, que el partido tenía que disgregarse. Y así sucedió, ¿no? Y lo que le digo, lo siguiente es importante, ¿no? Ahí el partido de Sendero se parte en tres, pero solamente son dos líneas fundamentales. La tercera se disuelve, ¿no? La línea a proseguir, ¿no es cierto? O sea, de continuar la lucha armada, digamos, desde la selva, del Braen o de cierta parte de la sierra, o la línea del acuerdo de paz. O sea, lo que llaman ellos la línea acuerdista, la línea de Ismael. La que prime la línea acuerdista. ¿Por qué? Porque la idea de ellos, la línea acuerdista, la línea de Ismael, era generar un movimiento de amnistía, ¿no es cierto?, para sacar de la cárcel a Ismael. Por eso se crea el Movadef.
como un brazo político cuyo objetivo fundamental, digamos, era sacar de la cárcel vía amnistía a Ismael Guzmán. Eso era lo que interesaba, ¿no? Por eso ya decían preservar la vida de la jefatura, ¿no? Porque ellos querían por todos los medios, digamos, que Aimel no cumpla la cadena perpetua, ¿no? Ellos pensaban que algún gobierno podría llegarse a un acuerdo, digamos, como en el Perú ha sucedido, ¿no? Se da una amnistía amplia, como fue el año 68, el año 56, que salieron de la cárcel casi todos los que estaban presos de la dictadura de Odría, el año 68 que salieron de los que estaban presos a consecuencia de la guerrilla, el año 65. Entonces ellos pensaban también, bueno, el año 92 ya se capturó, bueno, estamos en una situación de paz, una amnistía para que salga Abimael y todos los que estaban detenidos. Pero ellos cometieron un error, ¿no? El Estado peruano no aceptó esas condiciones, ¿no? Y Abimael tuvo que estar, digamos, casi 29 años preso, hasta el día de hoy, ¿no? Y el partido, digamos, de ellos ha estado a la deriva, ya no tenía la fuerza, la contundencia, no era una maquinaria de guerra, ¿no? ¿Se redujo a qué cosa? Se redujo a un grupo minúsculo en el EBRAEN que se dedica, digamos, al cobro de cupos, a la extorsión, con el cuento de partido militarizado, que no tienen más de 50 efectivos. Y el otro brazo es el Movadef, que es el brazo que sobrevive en estos momentos. Entonces, el Movadef es el grupo, es el brazo político, ¿no es cierto?, que desde el año 2004 funda el CONARE y luego pretende inscribirse como partido político, ¿no? Y con gente, digamos, que había salido de la cárcel, con algunos cuadros que habían cumplido su pena, se reorganizan para tratar de usar las herramientas de la legalidad, digamos, actual, pero en ese proceso, digamos, la OMP, el jurado, rechaza su inscripción, porque en sus estatutos, ellos habían colocado que su base teórica, su base ideológica era el pensamiento Gonzalo, que para los entendidos era una suerte de apología del terrorismo. Fíjense, ¿no? Entonces, al verse ellos, digamos, en la imposibilidad de hacer vida política legal, porque ellos tienen la consigna, ¿no? El Movadef hace vida política legal y vida política clandestina. Entonces ellos han impulsado, ¿no es cierto?, lo que llaman el frente magisterial, porque en el frente universitario no tienen llegada, por ejemplo, a San Marcos jamás pudieron controlarlo. En San Marcos hubo un movimiento de oposición fuerte a su presencia. Nunca. Tuvieron algunos cuadros así dispersos en San Marcos, pero que no eran parte del movimiento. En San Marcos estaban casi todas las izquierdas, ¿no? Estaban los trotskistas, estaban la gente de Izquierda Unida, estaba toda la gente que ustedes conocen. Pero Sendero jamás dirigió el movimiento universitario, ni tampoco lo que era la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no?, que casi siempre estuvo en manos de Patria Roja, ¿no?, que era un partido inocuo, ¿no? Patria Roja, inicialmente de ser un partido maoísta, ¿no?, se convirtió en un partido electorero, como ustedes lo pueden ver ahora, ¿no? Participan del frente de Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, el único partido beligerante, digamos, que quedó era Sendero, pero que fue liquidado, digamos, militarmente el año 92, y lo que quedaba era el brazo político del Movadef. Entonces ellos, ante la imposibilidad de poder sacarlo a Ismael, algunos cuadros, ¿no?, residuales, organizan el Frente Magisterial para desarrollar una suerte de organización paralela al SUTEP, porque ellos el Movadef son enemigos a muerte de Patria Roja, a pesar de ser primos hermanos, de haber nacido de la misma, que decirle, del mismo vientre, el año 64, en la cuarta conferencia del Partido Comunista. A pesar de haber nacido, ellos se odian a muerte. ¿Y por qué quieren el magisterio? Dos razones, una económica y otra política, ¿no?
La económica, ellos quieren quitarle a Patria Roja el control de la rama universitaria, ¿no? Que es una fuente de financiación multimillonaria, ¿no? Controlada por Patria Roja en estos momentos, hasta estos momentos, ¿no? Y para entrar ahí es que han logrado, digamos, que el ministro Maraví legalice, ¿no es cierto? ¿Legalice qué cosa? Al sindicato. Al no poder, fíjense, esto tiene historia. El año 2017 ellos convocan una huelga de bases, el CONARE, ¿no es cierto? O sea, Ayacucho, Puno, Cusco, Huaraz, o sea, casi la base de la sierra, ejecutan una huelga magisterial parcial contra la opinión del gremio oficial del SUTEP, que está controlado por Patria Roja. O sea, hacen una suerte de paralelismo y se toman el nombre de comité de base del SUTEP y logran una huelga parcial, ¿no? Y logran arrinconar en esa época, ¿te acuerdas de la ministra Martens? Y la huelga ahí es comandada por Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo, digamos, era un personaje, digamos, inocuo para ellos. Porque anteriormente ellos tenían otros cuadros así militantes, ¿no? Comunistas, ¿no? Como Guainalaya. Pero eso ocasionaba, según ellos, digamos, cierto rechazo y prefieren el camuflaje. Estoy hablando del año de 2017, señores. Y la estrategia del Movadef quizás esto no participe de Pedro Castillo porque Pedro Castillo tiene otra visión, digamos, de la estrategia. Porque él quería hacer, su vida quería ser congresista, ¿no es cierto? Ese era su sueño. O ser alcalde o congresista. No pudo ser alcalde de su pueblo, perdió la elección y luego le cayó del cielo pues esta candidatura presidencial. Fíjense, el, el 2017, esto es importante. El Movadef lo que quiere era, digamos, legalizar a sus cuadros en el movimiento magisterial, para desarrollar a partir de ahí, digamos, una campaña de adoctrinamiento masivo. Pero para eso tenían que tomar el Suteto. No pudieron tomarlo por la resistencia de Patria Roja. Entonces, cambiaron de estrategia, ¿no? Crear un gremio, digamos, alterno, que es el FENATEC, la Federación de Trabajadores de Educación del Perú, impulsado por el Movadef. Y esto ha sido hasta el año pasado, ¿no? Que ellos han pugnado por inscribir a esa federación paralela al SUTEP. Y ellos estratégicamente colocan al ministro de Trabajo actual en ese cargo. Lo primero que hace el ministro de Trabajo, digamos, es reconocer oficialmente a esa federación. Entonces les ha dado partida, ¿no es cierto?, oficial, del Estado peruano le ha reconocido, digamos, oficialmente su personería jurídica a ese grupo. Cuando ustedes revisan para reconocer un sindicato, una federación o una central, digamos, en mínimo 2, 3 años, porque hay una serie de requisitos que le piden a la federación o central. Eso tiene una explicación política, ¿no es cierto? Eso explica la presencia del ministro. Entonces, ahorita tienen dos gremios acá. Tienen el SUTEC, reconocido oficialmente, controla la derrama, y tienen la Federación Nacional de Trabajadores, controlada por el Movadef. Dos gremios magisteriales. Han logrado lo que no pudieron hacer en 20 años, señores. Esos son hechos, ¿eh? Lo que les digo son
acá tengo yo la resolución de reconocimiento. Yo no he visto, ¿no? Yo les digo, para inscribirse en la directiva de colegios profesionales, directivas de gremios de la universidad, de sindicatos, años de años para que te den un reconocimiento. Acá lo han hecho en 24. Pero el proyecto no apunta, ¿no es cierto?, a reiniciar, digamos, la estrategia que desarrolló Abimael Guzmán. Porque según la concepción de Guzmán, el único que podía llevar a cabo esa estrategia era Guzmán. Y eventualmente sí, él podía haber salido de la cárcel. O sea, él se lleva al partido Sendero Luminoso, con él se lleva al partido La Tumba. Yo, y esto lo he consultado con otros colegas politólogos, tratándose de un partido caudillo, es imposible que el partido pueda sobrevivir. Lo que quedarán son remanentes, ¿no es cierto? Remanentes en el gremio magisterial que van a desarrollar intereses propios. Eso, y no es invención mía, ¿no? Eso lo ha escrito ya un conocido sociólogo alemán, ¿no? Tienen este libro. Acá lo explica, son 2 volúmenes. ¿No? La raíz, ¿no es cierto? El origen, las estrategias de los partidos políticos en todo el mundo. ¿No? Y él es el que formula la famosa ley de hierro de la oligarquía, ¿no es cierto?, partidaria, a la que yo le he agregado, ¿no es cierto?, una suerte de una ley complementaria, ¿no? Que los comités dirigenciales, una vez que muere la jefatura en un partido caudillo, en un partido que se basa en el culto a la personalidad, ya no siguen la línea originaria, sino desarrollan intereses propios de camarilla, donde no interesan los principios, ¿no es cierto?, sino el beneficio particular. Entonces, eso es lo que va a pasar en los próximos, meses, ¿no? Van a ver, es una suerte de movidas políticas, pero reinicio de la lucha armada en el Perú, yo lo descarto totalmente. O sea, ese cuento que le venden, ¿no es cierto?, la derecha y la ultraderecha, los servicios de inteligencia de la Marina y de la Fuerza Armada, de que hay un rebrote terrorista, eso es algo absolutamente falso. Y aún más ahora con la muerte de Abimael Guzmán, ese proyecto está enterrado, como lo fue el proyecto Aprista, ¿no?, con Aya La Torre. El odriguismo, con Manuel Odría. ¿Ya? Entonces, no existe esa posibilidad. Ahora, probablemente acá viene el problema de la sucesión, ¿no?, por lo que queda, ¿no es cierto?, de la herencia que puede haber dejado, la herencia política que puede haber dejado Abimael. ¿Quién se declara su sucesor? ¿Alguien puede asumir la jefatura, digamos, de ese partido? Es imposible. Dada la estructura, la naturaleza, la forma como se formó, se gestó esa organización, que fue una creación, digamos, muy personal de Abimael. Fíjense, evidencia probatoria tienen el caso de la Unión Soviética, un proyecto colectivo diseñado por Lenin con su Estado Mayor, que logró tomar el poder en Rusia. El proyecto maoísta en China, que logró tomar el poder en China, capturar el gobierno, el Estado, cambiar, hacer la revolución. En el Perú, el pensamiento Gonzalo llegó a tomar el poder, tomó el gobierno, y tanto Lenin como Mao
acabaron sus años como jefes de su gobierno, como presidentes, como las máximas autoridades en sus respectivos países. Héroes endiosados. Pregunto, ¿Abimael Guzmán llevó al triunfo a su eventual revolución del campo a la ciudad? ¿Abimael Guzmán logró tomar el poder en el Perú, tomar el gobierno en el Perú? ¿Abimael Guzmán concretó, como dicen los marxistas, ¿no?, en la práctica, ¿no es cierto?, su teoría, su estrategia política como exitosa, como certera, como conductor, como timonel, como cuarta espada de la revolución? ¿Cómo terminó esto? Terminó como un hombre preso a los 86 años y que fallece por una enfermedad. Me decían por ahí, ¿no?, que mucha gente que conoce este asunto, ¿no?, que Abimael Guzmán debió haber muerto, digamos, en acciones de armas el año 92 cuando la policía lo quiso detener. Si él hubiese resistido y hubiese muerto en esa oportunidad, otra hubiese sido la historia. En estos momentos sus seguidores, bueno, lo tendrían pues en un pedestal, ¿no?, un monumento, ¿no?, caído en armas, muerto en una acción revolucionaria, etc., etc. Pero la forma como uno muere también es importante, ¿eh?, en el accionar, digamos, de una organización política. Y eso, por ejemplo, en el caso de Aya de la Torre también es idéntico, ¿no? Como muere la Torre, muere, digamos, ya de cáncer en un hospital, en una cama, ¿no es cierto?, a la vista, digamos, de uno de sus más cercanos colaboradores, ¿no?, con un sentimiento de piedad, ¿no? Muchos dicen, si Aya de la Torre hubiese muerto el año 32, cuando se produjo, ¿no es cierto?, la insurrección en Lima o en Trujillo, si hubiese muerto en esas circunstancias, el APRA sería otra cosa. Porque siempre estaría presente el pensamiento, digamos, la teoría y la forma como muere, digamos, un personaje político de ese calibre, ¿no? Y ese es el culto, pues, por ejemplo, ustedes comparen el culto, digamos, a Che Guevara. Es totalmente distinto, ¿no? Un hombre que muere, digamos, en acción de armas por un ideal, deja sus tareas burocráticas de ministro en Cuba, digamos, y decide él salir de Cuba y irse a una aventura, digamos, guerrillera, ¿no? Muere en Bolivia, fuera de su patria, y muere peleando, ¿no es cierto?, con las fuerzas del ejército boliviano. Y por eso es que lo endiosan a Guevara, porque para esta gente, para los marxistas, es un mártir, ¿no es cierto?, de la revolución. Y su pensamiento, su trayectoria, su vida, digamos, queda perenizada, ¿no? Que es distinta a la muerte de Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro muere burocratizado, digamos, como jefe, digamos, vitalicio en el Partido Comunista Cubano, digamos, muere por la edad, ¿no? O sea, la muerte de Che con la muerte de Fidel Castro es diferente. Y muchos dicen, ¿no?, que la trascendencia de Che Guevara es mucho más amplia, mucho más grande que la de Fidel Castro. Bueno, entonces, para el Perú, digamos, la muerte de Abimael Guzmán cierra un ciclo político que es irrepetible. Entramos a una nueva situación, digamos, que va a generar una recomposición de los actores políticos en el Perú. Va a influir en el Movadez, claro, yo les auguro, el Movadez derivará pues en una suerte de un partido revisionista más, un partido electorero, ¿no? En las próximas elecciones los veremos presentando sus candidatos al Parlamento ya en forma más abierta. Van a salir de la clandestinidad y van a hacer vida pública.
Para que eso esté bien o esté mal, bueno, ya esa es una decisión de ellos, porque si Ismael Guzmán estuviera vivo, estaría contra esa línea. Pero sin liderazgo, sin jefatura, no tienen futuro, ¿no? Y ahí se aplica, digamos, la ley, ¿no es cierto? La máxima de Mitchell, ¿no es cierto? La ley de hierro de las oligarquías partidarias. Bueno, ahora sí voy a pasar para terminar esta breve intercambio de datos, de hechos, a contestar algunas preguntas de forma abierta, así que pueden hacerme ustedes las preguntas que crean conveniente para poder, terminar esto. No, lo de patria roja, yo estoy acá relatando cómo se genera patria roja con bandera roja y sendero luminoso, que son tres hermanos, ¿no? Nacidos del mismo vientre. Bandera roja se extinguió. Su última participación fue como en la Asamblea Constituyente del año 79 con Saturnino Paredes, que llegó a ser constituyente. Y luego de eso desapareció Bandera Roja. Quedaron Sendero Luminoso y quedó Patria Roja. Ahora, lo de la corrupción, lo de Patria Roja que está en la corrupción es un problema de ellos, que investiguen pues la derrama magisterial, ¿no? Que investiguen todo lo que ha hecho en estos últimos 20 años. Ya, vamos a ver algunas preguntas. Lo cierto es que acá me dice, pero desde el 2017 se quiso inscribir el FENATET. No sean ingenuos, vean ustedes el expediente administrativo, ahí está la presentación de la solicitud que fue hecha en el mes de julio. ¿Ya? En el mes de julio del año 2022 se presentó y apenas llegó el ministro de Trabajo, lo aprobó. Ahora, es interesante, ¿no? Fíjense, yo acá les he escrito, ¿no es cierto?, cuál es la tragedia de la izquierda en el Perú, ¿no? Que son estos tres. Primero son dos bloques. Primero era un solo partido del año 30, luego se dividió en dos, ¿no? Se dividió en dos, el ala moscovita y el ala pequinesa. El ala pequinesa se dividió en tres. De los tres quedaron dos hasta ahora. Queda Patria Roja y quedaba Sendero Luminoso bajo el nombre de Movadez. ¿Ya? En este cuadro no está Perú Libre, porque Perú Libre no era parte de esta estructura. Perú Libre aparece recién el 2006, 2007, con un partido regional, o sea, sería una rama, digamos, un eslabón perdido, ¿no es cierto?, dentro de la izquierda, ¿no? Un partido, digamos, provinciano, ¿no? Es importante la pregunta que me hacen, acá está Perú Libre. No forma parte de este conglomerado, de esta estructura, porque esta es la estructura este, real, ¿no es cierto?, histórica del Partido Comunista, ¿no? Perú Libre aparece acá, ¿no es cierto?, en Junín, como un movimiento regional. Acá, 2006-2007, ¿no es cierto? ¿Quién es el mentor, el teórico? Es Vladimir Cerrón, pues, ¿no es cierto? Que luego de su estadía en Cuba, porque una vez que muere su padre, lo sacan a él del Perú, se va a estudiar a Cuba medicina. Y luego cuando regresa al Perú, ya él viene pues con una conceptualización, con una visión política, ¿no es cierto? De raigambre cubana, ¿no? Desde el comunismo cubano, ¿no? Esa es su visión teórica, él no es un maoísta, ¿no es cierto? Por eso muchos que hablan de que Perú Libre es distinto al Movadef, distinto a Sendero, distinto a Patria Roja, son como el agua y el aceite. Es la concepción cubana, digamos, que cree que se puede llegar al poder mediante, digamos, la vía electoral, no mediante la lucha armada. Perú Libre jamás ha tenido en su idea desarrollar guerrillas o movimientos insurreccionales armados. Y la prueba es que el año 2008
2008, 2009, que llegaron a ser el gobierno regional en Cusco, se dedicaron pues a administrar, ¿no?, la región. O sea, yo no he visto, menos que conozca, ¿no?, a Cerrón desarrollando una guerra de guerrillas o haciendo algo, impulsando un movimiento armado, ¿no? Y lo que le interesaba a Cerrón es expandirse, ¿no? Salir de ser un partido provinciano, un partido serrano, si vale la palabra, o sea, que tiene su origen en la sierra, hacia Lima y a todo el Perú. O sea, crecer, ser un partido nacional. Porque el proyecto de Cerrón es, él quiere ser presidente de la República, ¿no? Para eso funda un partido, ¿no? Pero el problema es que en Perú Libre no hay, pues, no hay Estado Mayor, ¿no? No existe Estado Mayor. Es un partido que está centralizado, digamos, en la persona de Cerrón, ¿no? Y ese es el gran error que se comete, digamos, en estos partidos, ¿no? Que tienen muchas veces visiones, digamos, personalistas de la política, ¿no? Y ese es el gran problema de la izquierda en el Perú, ¿no? No tiene Estado Mayor, ¿no? Perú Libre. Ese es el gran problema. Ejemplo, eventualmente si lo metieran preso a Cerrón, digamos, tendrían problemas, habría muchos problemas ahí. A pesar de que esa prisión puede ser consecuencia de un abuso de los fiscales, ¿no? Porque hasta el momento no hay una causal así definida, no hay un proceso donde hayan pruebas determinantes de un robo pues masivo, multimillonario, ¿no? Lo que hay son problemas en la ejecución del presupuesto, en haber pagado, digamos, por horas que no debió pagar, en un caso en La Raya, 800.000 y pico de soles, por un lado arbitral, por otro, obras mal hechas, consecuencia de la gestión y el asunto de los brevetes. Pero que haya así un problema, así como el que tiene Keiko, que haber recibido 3,5 millones de dólares del Grupo Romero, Blanco de Crédito, de Confiego, la plata que recibió de Odebrecht, Alan García, todavía al menos no se conoce. O sea, todavía la evidencia probatoria que hay contra él es muy débil. Entonces, no forma parte. Entonces, el error de Cerrón al formar su partido fue el haber introducido, digamos, en su ideario, digamos, su concepción de marxista, leninista, mariateguista. Ahí hay un gran error. El Partido Perú Libre no es un partido leninista. Ya les he explicado varias veces. Un partido leninista es un partido de cuadros que está formado para tomar el poder por la vía violenta. En la concepción leninista, digamos, la vía es la insurrección armada en las ciudades, o sea, desarrollar violencia armada. No es la estrategia del campo a la ciudad, que es la estrategia maoísta. Entonces yo no entiendo, digamos, Cerrón por qué se considera leninista. Por la estrategia tampoco. ¿Por qué? Porque la estrategia leninista no es una estrategia electorera, ¿no es cierto? De ir a sacar firmas para un referéndum, de participar en elecciones, ¿no es cierto?, para hacer reformas políticas, económicas. Y eso lo sabe cualquier marxista, digamos, que conozca, ¿no es cierto?, de estas teorías. Entonces, lo que sí puede ser Perú Libre es un partido marxista, ¿no es cierto?, porque tiene la concepción teórica, ¿no es cierto?, determinística, atea, materialista, ¿no es cierto?, de la sociedad y de la política. Eso sí podría ser. Y mariateísta no podría ser, porque Mariátegui tiene otra concepción del marxismo. El marxismo mariateísta no es un marxismo andino, es un marxismo europeizado, es como el eurocomunismo, ¿no? El marxismo de Mariátegui inclusive tiene ribetes nietzscheanos. Lean ustedes las 20 obras, El alma matinal y toda la carga, digamos, sentimental que le produce, digamos, o que produce, digamos, Mariátegui en sus obras. Está influenciado por el comunismo, digamos, italiano, que es un comunismo distinto al leninismo. Entonces no puede ser mariateguista. Marxista sí puede ser.
Entonces, ahí han cometido un error que deberían, digamos, darse cuenta. Y eso le ha costado, pues, ¿no es cierto?, toda la campaña demoledora que han hecho de que el marxismo, el comunismo, que va a destruir el Perú, que nos va a quitar esto. Entonces, ese es un problema, digamos, que será un poco difícil de solucionarlo porque de eso se van a agarrar, digamos, los medios de comunicación de los grupos de poder para liquidarlo. Bueno, lo de USAID, ya saben ustedes perfectamente bien, es un instrumento de penetración de los norteamericanos acá en América Latina. No solamente es en el Perú, ¿no? Es la forma como ellos introducen a sus agentes, a sus espías, con el cuento de la ayuda. Trabaja a los amigos del servicio de inteligencia, digamos, que me están escuchando acá, que me están dateando, cópienme bien, porque ahí me han avisado que lo que yo les digo, los análisis que los digo, los tergiversan en sus sesiones de análisis, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo análisis político-económico porque yo soy profesor de teoría política, soy profesor de teoría del gobierno, soy profesor de teoría del Estado y profesor de teoría económica, ¿ya? Y no de ahora, estoy más de 31 años en este asunto y he escrito más de 85 libros. O sea, yo analizo los hechos, interpreto los datos con grupos de investigación, ¿no?, que dirijo yo en San Marcos y en otras universidades. Y se lo transmito a ustedes con una finalidad, ¿no?, de que sepan ustedes saber ubicarse, ¿no es cierto?, en el ambiente político. Yo no tengo ningún interés, señores, ya les he dicho, tener algún cargo o ser asesor de nadie. Ya. O sea, a la gente de inteligencia de la Marina y del Ejército y de la policía que me está escuchando en estos momentos, cópienme bien, interpretenme bien, no distorsionen lo que yo digo. Lo de camarada, pues la denominación que usan los comunistas en todo el mundo, así como los apristas tienen la denominación de compañeros y los accionpopulistas correligionarios, ¿no? Ahora, la muerte del padre de Vladimir Cerrón, digamos, no está clara, ¿no? Porque algunos dicen que han sido gente de la Marina, otros dicen que ha sido gente de Sendero, otros dicen que han sido los apristas. Fujimori con Montesinos impidieron la captura de Abimael el año 1990, ¿no? En la casa donde estaba ubicado antes de que lo capturen en Surquillo, en una casa que estaba por Santa Catalina. No, no, los senderistas no creen en el neoliberalismo, tienen otra caracterización de la sociedad peruana, capitalismo burocrático, semifeudalidad. El enemigo se implantó con el terror en Chile, sí, eso es correcto con Pinochet, eso es correcto. ¿Qué va a pasar con el Castillo, con Maraví? Ese es una buena pregunta, porque si los congresistas no censuran a Maraví, significa que son tigres de papel, ya los que conocen de política me van a entender. Son tigres de papel en el lenguaje maoísta, o sea, son perros que ladran, pero y nada más. Porque y todo de renovación hablan de censurarlos, interpelarlos, pero a la hora de la verdad arrugan. Si son consecuentes, tienen que censurar a Maraví, tienen que censurar a todo el gabinete de Bellido. Pero de repente, ¿no? Y es una posibilidad, ¿no?, que al final ellos arruguen y den cualquier pretexto para no ir, pues, a la censura de todo el gabinete, ¿no? Porque perderían ahí una bala de plata, ¿no? Claro, es lo de la captura, eso ya estaba, digamos, Abimael ya estaba ubicado en esa casa de Santa Catalina, ¿no?, donde se encontró los videos de Sorba el griego, ¿no?
ahí es que pudieron ahí detenerlos y nos evitamos 2 años de terror, ¿no? De bomba, coche bombas, ¿no? Es lo mismo que está pasando en estos momentos en el Brain, ¿no? En el Brain, fíjese, los terroristas están del año 80, son 40 años. En 40 años, 120.000 más 120.000, 240.000 efectivos de la policía, el ejército, la marina, no pueden con un grupo de 50 personas, pues eso es absurdo, ¿no? Porque ahí hay un caso de corrupción, ¿no? Porque ahí el negocio es la droga, ¿no? No hay nuevo líder, no hay otro sol, el único sol era Abimael, ¿ya? Ahí, ese es el problema de la sucesión, en un partido comunista, ¿no? Cuando murió Lenin, como tenían Estado Mayor, ahí la lucha fue a muerte, ¿no? Entre Trotsky, Stalin, Zinoviev, Kamenet. No había, pues, el problema ahí de Lenin fue no haber dejado a un sucesor en la línea, ¿no? Y por eso que Stalin mandó matar a Trotsky, ¿no? Porque pensaban que Trotsky iba a organizar una contrarrevolución para sacarlo a Stalin del poder, ¿no? O sea, yo le estoy hablando de la pura teoría política, señores. Es mi libro que se llama Teoría Política y Partidos Políticos. Ahí estoy narrando con señales, con documentos, estoy reproduciendo documentos, digamos, históricos, ¿no es cierto? Que no están publicados, pero como ya ha muerto Ismael, no hay ningún problema. Todo lo voy a reproducir en esta segunda edición de mi libro. Esto es mentira, lo de Julio Velarde, doctorado en la economía en la Universidad de Bromley, es todo el aparato del marketing de doctorado, perdón, de Velarde, al igual que el aparato de marketing del señor Hernando de Soto, que quiere ser premier de Castillo. Es una mentira, el señor Velarde, oficialmente entren ustedes a la página de SUNEDU. Su único grado que tiene es el de bachiller en economía, no tiene el título. Una cosa es un grado académico que solamente acredita que ha estudiado determinados cursos y otra cosa es el título. El título profesional se le da al final de la carrera cuando uno cumple con, en este caso en economía son 210 créditos, sustenta una tesis públicamente que demuestra su solvencia teórica, ¿no es cierto?, sobre la economía, que se conoce economía, y se somete a un jurado de 5 profesores que le preguntan y lo refutan, y si es que pasa esa prueba de suficiencia profesional, le dan el título de economista, con el cual puede ejercer una función de ese nivel. Con el grado de bachiller no puede, porque hay una ley del economista, ¿no es cierto?, que tenemos todos los economistas que cumplir. Entonces, no, señor maestría, doctorado, que muestre su grado, que inscribe en el SUNED. Y es difícil que lo tenga, ¿saben por qué? Porque el sistema educativo anglosajón es distinto al sistema románico germánico. Yo alguna vez hice un doctorado, digamos, en una universidad extranjera anglosajona, el grado no lo he podido escribir en la SUNED, porque no son revalidables, dicen que son sistemas distintos. Solamente te pueden revalidar los grados, digamos, cuando hay convenios, hay tratados. Y el Perú solamente tiene en América Latina, ¿no es cierto?, con los países latinos y también con España. Terrorismo de prensa no, lo que existe es un negocio en la prensa. No, no hay prensa. En el Perú no hay prensa libre, ¿no es cierto? Los que mandan son los dueños de los medios, ¿no? Velarde es solamente bachiller. Y hasta ahora, yo lo he dicho hace más de un año, hasta ahora manda a todos sus empleados a decir que ha estudiado en Estados Unidos, en Inglaterra, pero que me exhibe el grado, ¿no es cierto? Cambiarán a Velarde, ese es un gran problema. Ahí sí las cosas se van a definir, ¿no? Si no cambia Velarde, Castillo, para mí no cava su tumba, ¿no?
Y ese es el fin de su gobierno. Si lo ratifica es el fin de su gobierno. Es sería un neoliberal más, pues, ¿no? Los servicios de inteligencia están que graban esto, me están escuchando, saben todo lo que digo, hasta me tienen intervenido de... Yo no tengo ningún problema, señores. A mí Montesinos me investigó de pies a cabeza, ya les he dicho. Inclusive puso bombas en mi casa a raíz de que publiqué un libro que les he enseñado en la clase pasada, ¿no? O, perdón, la sesión pasada, ese libro que les mostré, que está por acá. A raíz de eso, digamos, dinamitó mi casa. Porque yo no tengo ningún temor. No, el Perú no es un narcoestado. Lo que existen es narcotraficantes que están en el Congreso, sí, que están en los ministerios, sí, que están en las Fuerzas Armadas, sí. Fujimori fue condescendiente con los senderistas. Los utilizó, por ejemplo, en el año 95 en la reelección. Eso está claro, y tampoco lo quiso detener el año, como les había dicho, el año 91, no, cuando él lo tenían cercado en Santa Catalina. No, Sandino es otra cosa, pues, ¿no? Sandino ahí peleó contra los norteamericanos y murió en acciones, ¿no? Hitler, mi lucha, lo tengo por acá lo tengo. Acá está, mi lucha. Si los, este, si los judíos y norteamericanos hubiesen leído bien ese libro, ahí está todo el plan criminal ideado por Hitler, ¿no es cierto? Es desde 1923 que salió de la prisión de Alemania, ¿no es cierto? Sino que al comienzo la idea de Hitler era tomar el poder violentamente mediante un push, ¿no? Pensando que iba a ser fácil, ¿no es cierto?, la captura, ¿no? Pero el push, o sea, la insurrección que hubo en Baviera, digamos, que fue un push que se gestó y se desarrolló en una cervecería, ¿no? A partir de una cervecería, ¿no? De la cervecería marcharon hacia los cuarteles con su gente, ¿no es cierto? Pensó que como como al lado había logrado engañar al jefe de la Fuerza Armada Alemana, del ejército alemán, a este mariscal, Ludendorff, héroe de guerra, digamos. Pensó como él lo mandó llamar y con él marcharon, ¿no es cierto? Pero no lograron llegar, digamos, los, el ejército lo dispersó, ¿no es cierto? Saliendo de la cervecería, marcharon 10 cuadras y a la primera andanada de fuego, digamos, Hitler corrió, pues se escondió, ¿no? Así acabó el push y después lo capturaron, y en la cárcel escribió ese libro, ¿no? Y ahí revelaba todos sus planes criminales, ¿no? Pero era claro, ¿no? Ahí Hitler de ahí cambió de estrategia, ¿no? Y él dijo, ¿no? En Alemania no se puede tomar el poder contra el ejército, ¿ya? Hay que tomar el poder por la vía electoral, ¿ya? Y él renunció ahí a la violencia. Las acciones de asalto, o sea, toda su fuerza de choque, él la creó, es un ejército paramilitar, ¿no? Paralelo, ¿no? Tenía más de 500.000 hombres en su mejor época. Se utilizó para liquidar, para matar a los comunistas, ¿no? En Alemania. Ya. No, eso de la CIA, no, eso no es cierto. Que Sendero fue creado por la CIA, no es mentira. Esto fue un plan, digamos, que se desarrolló desde Arequipa, Huamanga y luego los chinos. Los chinos tienen culpa de este asunto porque le lavaron la cabeza a Ismael. Si los chinos no hubiesen adoctrinado a Ismael, y también el azar, pues porque se creó, digamos, o se reaperturó la Universidad de Huamanga el año 59-60, se reaperturó.
Entonces necesitaban profesores, porque si no, Abimael se hubiese quedado toda la vida de bibliotecario jefe de bibliotecas allá en San Agustín, ¿no? Pero el destino es así, pues. Claro, Velarde es un agente, ¿no es cierto?, de la banca internacional. Y los bancos lavan dinero, claro que sí, lavan dinero del narcotráfico. Traen ahí de la zona del Brain, inclusive. Esto lo de Velarde, este es un problema bien interesante que lo quería comentar, pero ya no tengo tiempo para ver el problema económico. Acá la suerte del Perú se decide ya en estas semanas que vienen, porque los caviares han desarrollado su estrategia para capturar el Banco Central de Reserva, ¿no? Ya tienen capturado el Ministerio de Economía con Frank. Han colocado a todos los viceministros, tienen a todos los asesores ahí. Ahora quieren capturar, digamos, el Banco Central de Reserva. ¿A quiénes se vocean? A un tal Campodónico, se vocea a Burneo, se vocea al Oscar Dancourt, ¿no es cierto? Que todos son de la Universidad Católica, son del grupo, son trotskistas algunos, gente que ha gobernado, han sido directores en la época de Humala, o sea, son los humalistas y en la época de Toledo, o sea, son los toledistas y humalistas que coparían el Banco de Reserva, ¿no es cierto?, con los caviares. Me dice acá, es una buena pregunta que también la quiero desarrollar con la nueva constitución, se podría tumbar los contratos de ley, solamente los contratos de ley a partir de la fecha de la vigencia, ¿no?, de la Constitución. O sea, si la nueva Constitución se da el 2024 para hacia adelante, los contratos anteriores no. ¿Por qué? Porque están cometiendo una locura, eso lo explicaré la próxima semana, ¿no? Porque con esa nueva Constitución están legalizando todos los contratos que se han celebrado del año 92 al 2021, ¿ya? Están legalizando el neoliberalismo, están legalizando el saqueo. A mí negó siempre los atentados, ¿no? Eso está en los procesos probados. Yo he visto algunos documentos del proceso de Abimael. ¿A quién podría Castillo, en lugar de Velarde, hay economistas de sobra acá en el Perú, ¿no? Universidad de San Agustín, de San Marcos, no solamente de la Católica, ¿no? Tienen ustedes de Huancayo, tienen de Trujillo, Universidad de Piura, del Cusco. Si no, no los dejan, no los llaman, no los designan porque hay una argolla. Esa argolla está manejando, la argolla caviar maneja la economía del país desde el año 80 más o menos. Eso de cómo influye la muerte de Guzmán en la izquierda peruana, yo les expliqué, ¿no? Ya el proyecto senderista está liquidado. Verónica Mendoza, pues su alfil es Dancur y Franque, ¿no? En realidad la que tiene el poder ahí es esta señora, ¿no? Que es peligrosa, ¿no? No tiene sentido de lealtad partidaria. Fíjense bien que ella es hechura de Nadine Heredia y de Humala. Y por su sed de poder, ¿no es cierto? Por su megalomanía, digamos, los traicionó. Y puso como pretexto un conflicto en Espinar para abrir su tienda aparte. Es muy peligroso. Después no me digan que no les dije. Estoy hablando desde el punto de vista político, para que después no me digan que soy machista. No, yo respeto a las mujeres, pero estoy hablando políticamente. Y tiene mucha influencia sobre Castillo, señores, ¿no? Eso tiene mucho más influencia que Cerrón sobre Castillo. Frank es agente de la banca internacional, ha trabajado para el Banco Mundial. Y,
¿Por qué no estoy de acuerdo con Franke? Porque Franke tiene la misma línea neoliberal, ustedes han visto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la política económica que ha trazado este gobierno, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, el gobierno de Humala, el gobierno de PPK? Es la misma línea, es la misma política económica. ¿En qué se resume esto? 4 puntos. Uno, el mantenimiento de la economía de mercado, o sea, el mantenimiento del modelo de economía de mercado salvaje que hay en el Perú desde el año 92, que está sacralizado por la constitución de Fujimontesinista. Dos, el cumplimiento al pie de la letra del consenso de Washington, que son 10 puntos que otro día lo puedo desarrollar. ¿Qué cosa es el consenso de Washington? Es la hoja de sometimiento, ¿no es cierto?, de todos los gobiernos y ministros al poder económico de la banca internacional. Tres, el, Franke solamente se dedica a administrar la crisis económica, no le interesa el desarrollo económico del Perú. Eventualmente el crecimiento, por decir, pero lo que Perú necesita es desarrollo económico inclusivo, sostenido, de largo plazo. ¿Qué cosa le interesa? En cuarto lugar, pagar religiosamente la deuda externa. Vean el presupuesto, acá tengo el presupuesto, se lo puedo comentar, ¿no? Ese presupuesto a la banca internacional, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, implica más o menos de los 197 mil millones de soles que tenemos en presupuesto, separar 20 mil millones de soles a pagarlos religiosamente. Cinco, digamos que mantiene todo el sistema de corrupción que hay en el Perú, en el sistema estatal peruano. Y hablaría otra cosa más, pero yo no estoy hablando de él como persona, estoy hablando desde el punto de vista de la política económica. Y el Perú está en piloto automático, el Perú está en piloto automático. Lógico, Verónica es la que tiene más influencia en estos momentos, señores. Y Verónica pues es tolerada, ¿no? Por el comercio, por el poder económico en el Perú, ¿no? Ella es pasable, ¿no? Ella es una carta de recambio, ¿no es cierto? Eventual, ¿no? O sea, ella no tiene ningún problema con el comercio, con todo el poder mediático, con la CONFIEP. Sí, ve posible que se dividan los congresistas de Perú Libre. O sea, el ala del Movadef con el ala originaria de Perú Libre que comanda Cerrón, ¿no? El neoliberalismo, claro que existe. Ahí voy a la próxima semana, le voy a traer el libro que estoy publicando sobre el neoliberalismo, ¿no? Claro, Verónica tiene relaciones con las ONGs, con todas estas multinacionales, ¿no? Como Soros. Ya. Yo creo que son 10 de la noche. Creo que ha sido una buena sesión. Este, Creo que tenemos que permanecer en vigilancia, señores, porque el Perú no se acaba ahora. Yo soy optimista, ¿no? Posiblemente fallezca, digamos, en los próximos. Yo lo dije hace varias semanas que iba a fallecer Aymar Guzmán, y fallecerán otros conocidos políticos acá en el Perú, digamos, y estamos entrando a otro ciclo. Me hace recordar al año 30, ¿no es cierto? Donde desaparece, ¿no es cierto?, la vieja clase política civilista, aparecen nuevos partidos, luego el año 56 aparecen nuevos grupos. Ese es el corsi ricorsi, ¿no es cierto?, de la política en el mundo. Por ejemplo, eso de Petroperú deberían investigarlo, ¿no? Deberían hacer, digamos, lo que han hecho con Cerrón, meter a la cárcel a todos esos directivos, ¿no?, que han defraudado en Talara, ¿no? O sea, la política anticorrupción tiene que ser sin excepción para todos, caiga quien caiga, así sea hijo, primo, hermano del presidente, tiene que irse a la cárcel si es que se comprueba que ha cometido algún tipo de delito, ¿no? Ya. ¿Por qué no se implementa la Constitución del 79? Bueno, eso ya lo he explicado, la próxima semana lo explicaré. Ya, y lo único, con eso termino, ¿no?
el día de ayer han presentado, ya me han dado la razón, ya me han dado la razón de que Perú Libre, acá está, ¿no? Perú Libre, digamos, ha presentado el día de ayer un proyecto de asamblea constituyente. O sea, se han dado cuenta de que esa recolección de firmas que está haciendo Bermejo de un referéndum directo, no es el camino, ¿no? Porque eso no tiene sentido. Entonces ahora los de Perú Libre se han dado cuenta que están en un error, entonces ahora van a pasar por el aro de la Constitución del 93, ¿no es cierto? Se están sometiendo al aro. O sea, ellos ahora dicen que el camino es reformar el artículo 206 de la Constitución fujimontesista, para a partir de ahí, digamos, introducir una variable, ¿no? Perdón, una variante. ¿Cuál es la variante? De que ya no solamente se pueda reformar la Constitución mediante una legislatura y un referéndum, o mediante dos legislaturas, que es el mecanismo que establece ese artículo, sino además un tercer mecanismo, que es mediante una asamblea constituyente, ¿no? Pero la forma como, entonces me han dado la razón, ¿no? Que el camino del referéndum directo no es el procedimiento, ¿ya? No es el procedimiento. O sea, esas firmas que están recolectando para una nueva constitución, eso no tiene sentido. Entonces va a pasar por los 206, o sea, van a presentar un proyecto en el Congreso y no creo que la oposición de derecha neoliberal fascista lo apruebe, va a rechazar el proyecto. Entonces recién ahí Perú Libre va a tener que ir a recolectar firmas. Con 2,5 millones de firmas va a tener que presentar un proyecto de nueva constitución y recién ahí vamos a ver si es posible, digamos, que apruebe. O sea, pasarán 3, 4, 5, 10 años y el gobierno de Castillo habrá acabado, ¿no? O sea, están en un camino totalmente equivocado. Yo le he explicado. Miren, acá tengo la constitución chilena, ya, pinochetista, ¿no? Donde los chilenos han modificado, ¿no es cierto? El artículo 116 que habla de la reforma de la constitución chilena, ¿no? Para poder hacer la asamblea constituyente actual. Pero esa reforma ha procedido porque ha habido una negociación política de todos los partidos, desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. En el Congreso se han puesto de acuerdo para reformar esa constitución, ese artículo. ¿Por qué? Porque las condiciones objetivas eran distintas. Chile se estaba desgarrando de casi una guerra civil. Y para evitar que la violencia, digamos, escale, digamos, llegar a un acuerdo político, reformar ese artículo y ir a una asamblea constituyente. Pero el Perú no está en esa situación, pues. ¿Ya? El Perú no está en la situación que estaba Chile. Es distinto. O sea, toda realidad política y social y económica no se puede aplicar mecánicamente lo que han hecho, digamos, otros políticos en otros países. ¿Ya? Entonces, pero ya lo que ha dicho Valle Perú Libre, acá está la prueba, ¿no? De que han presentado el proyecto de reforma del artículo 206, o sea, están admitiendo pasar por el aro fujimontesista. O sea, están admitiendo que ellos quieren legalizar todos los contratos ley, el saqueo. La propuesta que yo les he hecho es la más racional, es la constitucional, es la legal, la legítima, que es restaurar la constitución del año 79, que no es perfecta, pero es mucho mejor que la que tenemos. ¿No? Y no va a permitir, ¿no es cierto? No va a permitir, eso lo voy a explicar en otra sesión, no va a permitir recuperar todas las empresas, los recursos naturales del cual el Perú fue despojado, desde el año 92 hasta el año 2021. ¿Ya? Eso es lo que teme la ultraderecha, la derecha. No teme a una asamblea constituyente ni a una reforma de la constitución. Eso no tiene ningún temor. Porque si ustedes restauran esta constitución del año 70, del año 79, automáticamente se liquida el modelo económico neoliberal. Ya, se liquida. Ahí no hay discusión. Se liquidan los contratos de ley. Y por eso es que no quieren discutir ese asunto, ¿no? Eso lo veremos en la próxima sesión, en donde prometo darles a ustedes toda la información por más de una hora. Entonces, señores, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
por su atención. Espero que la información que les he transmitido les sirva para tomar sus decisiones. Que la gente de inteligencia que me ve, bueno, pues saludos, ¿no? A todos sus coroneles, generales y comandantes, ¿no? Procesen bien la información, señores, ¿ya? No me malinterpreten, no pongan palabras que yo no he dicho. Y si quieren, invítenme, yo no tengo problemas de ir a la inteligencia de la Marina o allá a inteligencia del Ejército a darles alguna conferencia de lo que sé. Ya, no tengo ningún problema. Y les ahorro trabajo, pues en lugar de estar perdiendo tiempo y buscando información, haciendo análisis, yo les enseño cómo es el análisis multivariado, con 10, 15 variables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de mi patria, pues se trata del Perú, ¿no? Ya cada uno toma sus decisiones. Muchas gracias. Abrazos totales. Buenas noches.